y vamos a analizar el modelo de mercado, que es un modelo que tenemos dos ecuaciones, una ecuación de demanda y una ecuación de oferta en función de cuatro parámetros A, B, C y D. Y tenemos que esos parámetros son positivos. Y nuestro objetivo es cómo a partir de una situación de equilibrio, cómo se comporta la variable endógena ante un cambio en los parámetros o en la variable exógena. Por lo tanto, lo primero que tenemos que encontrar es el punto de equilibrio, igualando la demanda a la oferta. La demanda va a ser igual a la oferta. Entonces, aquí hacemos las sustituciones correspondientes. Y decimos que la C pasa con sentido positivo. Y menos BP pasa del otro lado con sentido positivo. Entonces tenemos BP más DP igual a A más C. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es factorizar aquí, factor común P. Y aquí tendría B más D. B más D. Por lo tanto, decimos que P va a ser igual a más C entre B más D. Ese sería mi precio de equilibrio en función de los cuatro parámetros. Y ahora que quiero saber cómo se comporta el precio de equilibrio ante un cambio en los parámetros A, B, C y D. Y para saber eso, lo que aplico es la primera derivada. Que la primera derivada me da ese cambio buscado. Entonces, vamos a hallar primero la derivada de P respecto a A. Y vamos a decir derivada de P respecto a A. Aquí vamos a utilizar lo que son derivadas parciales. Nos hemos centrado al tema de derivadas parciales porque los temas que hemos visto de derivada es derivada de una sola variable. Entonces, tenemos que ver derivadas parciales cuando hablamos de una función de varias variables. Pero las derivadas parciales es prácticamente la derivada ordinaria. Lo único que asumo una variable que cambia y asumo las demás como constante. Es como el ceteris paribus de economía, que cuando aplico el ceteris paribus, un factor cambia y los demás permanecen constantes. Entonces, como aquí tengo cuatro parámetros, tengo que usar derivadas parciales. Repito, las derivadas parciales es cuando tengo una función de varias variables. Y por lo tanto, tengo que tratar una variable como variable y las demás variables como constante. En este caso, tengo, si quiero derivar respecto a A, trato a A como variable y B, C y D serían constantes. Por lo tanto, para derivar respecto a A, aplico
la regla del cociente. Acuérdense que la regla del cociente es el denominador en un minutito, el denominador por la derivada del numerador. Y la derivada del numerador es 1. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a A. Menos la derivada del el numerador, menos el numerador, que sería A menos C, por la derivada del denominador. Como estoy derivando respecto a A, entonces la derivada del denominador es 0. Entre el denominador al cuadrado. Este denominador iría al cuadrado. Esa sería mi derivada. Repito, para hallar la derivada respecto a A, aplico la regla del cociente. El denominador, que es B más D, por la derivada del numerador, que es A, porque la derivada de A es 1 y la derivada de C es 0. Menos el numerador, que es A más C, por la derivada del denominador. Como el denominador no contiene A, es una constante, por lo tanto es 0. Entre el denominador al cuadrado. Y aquí tendría que mi derivada sería B más D entre B más D al cuadrado. Por lo tanto, aquí digo que aquí tendría 1 y aquí tendría B más D. Y sería mi derivada respecto a A. Entonces vamos a hacer lo mismo respecto a los demás parámetros. Ahora, respecto a B. Entonces ahora B es variable y las demás son constantes. Por lo tanto, digo, el denominador, que es B más D, por la derivada del numerador. Y como en el numerador, acuérdense que esta es mi expresión, como el numerador no tiene a B, su derivada es 0. Su derivada es 0. Menos A, que sería menos el numerador, A más C, por la derivada del denominador. Y como es respecto a B, su derivada es 1, más la derivada de D, que es 0. Y aquí tendría el denominador al cuadrado. Por lo tanto, aquí tendría A más C en negativo entre B más D al cuadrado. Y ahí tendría mi derivada respecto a B, mi derivada respecto a B. Y haría lo mismo ahora para C y para D. La derivada respecto a C, vamos a copiar esta. Respecto a C, entonces sería el denominador, que sería B más D, por la derivada del numerador, que es 1, porque la derivada de A es 0, menos el numerador A más C, por la derivada del denominador, como es B más D, no tengo C, es 0. Y me coincidiría con la primera. Sería prácticamente lo mismo, la derivada respecto a C. Y ahora hacemos la derivada respecto a D. La derivada respecto a D sería B más D por la derivada del numerador, que es 0, porque A y C son constantes, menos el numerador,
por la derivada del denominador, como es respecto a D, la derivada de B es 0 y la derivada de D es 1, entre el denominador al cuadrado. Y me coincidiría con la derivada de B. Entonces digo que la derivada de A es lo mismo que la derivada de C. Y la derivada de B es lo mismo que la derivada de D. Ahí tendría las derivadas. Pero lo que me interesa es el signo. Por eso habíamos dicho que todos estos parámetros son positivos. ¿Y qué me dice esto? La derivada de A. Me dice lo siguiente. El signo del numerador, ¿cuál es? Es positivo. Y el signo del denominador también es positivo. ¿Por qué? Porque B y D son positivos. Por lo tanto, A más B es positivo. Por lo tanto, este signo, esta relación de signo, lo que me dice es que cuando aumenta A o aumenta C, el precio aumenta, porque hay una relación directa. Y para B, como esta es la derivada, decimos que su análisis de signo sería, aquí tengo el signo negativo, A más C es positivo. ¿Por qué? Porque A y C son positivos y su suma es positiva. Y B más T al cuadrado es positivo. ¿Por qué? Porque es un número al cuadrado y todo número al cuadrado es positivo. Entonces, el valor de la fracción es, como tengo un menos aquí, ustedes ven el menos, es negativo. Aquí vamos a decir que el valor es positivo. O si ustedes quieren, pueden cambiar este negativo aquí y ponérselo al numerador, por ejemplo. Y como lo de adentro es positivo y tengo el signo negativo, aquí tengo negativo. Y negativo entre positivo me da negativo. Por lo tanto, hay una relación inversa. Aquí tengo una relación directa. Cuando A y C aumentan, entonces el precio aumenta. O cuando A y C disminuyen, el precio disminuye. Y aquí es una relación inversa. Cuando B y D aumentan, el precio disminuye. Y ese es, digamos, lo que ustedes van a hacer en estática comparativa. Partir de una posición de equilibrio y decir qué pasa con la variable endógena, en este caso el precio, ante un cambio en los parámetros o en la variable exógena. Y simplemente usando las derivadas y analizando el signo de las derivadas, pues pueden decir qué va a pasar. En nuestro caso dijimos que como hay una relación directa entre el parámetro A y el precio, o el parámetro C y el precio, cuando uno aumenta, el otro aumenta. Y para los parámetros B y D hay una relación inversa, producto de que el signo de la derivada es negativo. Por lo tanto, cuando aumenta B o D, el precio disminuye.